a tratar la ley de composición interna. Son estructuras algebraicas. Existe también la ley de composición externa, pero ahora voy a tratar todo al respecto de la ley de composición interna. De distintas estructuras algebraicas tenemos que agrupar estas propiedades que voy a ir explicando con ciertas particularidades. Si me faltan alguna de esas particularidades, a medida que voy a desarrollar actividades voy a ir nombrando qué es lo que tienen que ver, cómo podemos observar que se cumple la conmutatividad en esa estructura que estamos desarrollando, ¿sí? Así que vamos a comenzar con lo que sería ley de composición interna. Tenemos que saber que ley de composición interna existen infinitas. ¿Por qué? Porque operaciones existen infinitas operaciones. No solo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hay infinitas, que a veces no se puede saber cuál operación se estableció entre dos elementos de un conjunto, entonces los vamos a denominar estrellita o asterisco, triangulito, cuadrado, de cualquier modo. ¿Perfecto? Bueno, vamos a seguir. Entonces, para la ley de composición interna, ¿qué tenemos que saber? Que nos dan un conjunto que sea distinto del vacío, ¿sí? Y nos van a dar una operación, en este caso estrellita o asterisco, según como lo quieran llamar. Voy a ir cambiando el nombre porque a veces digo estrellita o asterisco, es lo mismo, ¿sí? Entonces, verificamos que va de a al cuadrado a, del plano a la recta. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué decimos? Que A pertenece al conjunto A, es un elemento, perfecto, y B pertenece al conjunto A, tal que tenemos una operación que se va a realizar entre esos dos elementos que pertenecen al conjunto A. Entonces a eso se le dice ley de cierre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es una ley de composición interna, que cuando operemos esos dos elementos vamos a ir a parar al mismo conjunto. También se lo conoce a eso como monoides, ¿sí? Perfecto, entonces cumpliendo solo ley de composición interna y todas las particularidades que se dicen, sea un conjunto vacío, distinto, el conjunto A distinto del vacío y una ley de composición interna se denomina monoide. Perfecto. Por ejemplo, ¿quiénes son monoides? Y bueno, monoides son los naturales. Tenemos dos números naturales, operamos esos números con la suma, porque con distintas operaciones no es. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una operación binaria, entonces tenemos un elemento en el conjunto A y una operación, ¿sí? Cierta operación. Ahora nosotros esa operación la conocemos, por ejemplo, la suma. Entonces, los naturales con la suma es un monoide. Perfecto, porque cuando operamos dos elementos, en este caso naturales, por ejemplo, el 4 más el 3 me da 7. Y este número que obtuve sigue siendo perteneciente a los naturales. También tenemos sumas de polinomios, que cuando operamos mediante la operación suma esos dos polinomios, seguimos teniendo polinomios, ¿sí? No siempre todas operaciones con un conjunto numérico o un conjunto determinado podemos decir que es un monoide. Por ejemplo, los naturales con la resta. Si yo agarro dos elementos, por ejemplo el 3, que es natural, y agarro el 6, le aplico la resta y esto me da menos 3, pero menos 3 no pertenece al campo de los naturales, entonces podemos decir que no es un monoide. Perfecto. Bien. También al monoide se lo puede conocer como semigrupo, que si asociamos ciertas propiedades que ahora voy a nombrar, voy a determinar tales cosas. Acá hice un cuadro sinóptico en el cual voy a ir explicando todas estas propiedades que tenemos que aprender, que a medida que vayamos desarrollando distintas actividades, la vamos afianzando y después lo único que tenemos que tener es este cuadro sinóptico al momento de realizar una prueba o ciertas actividades, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con todo esto. Bueno, vamos a las propiedades de las operaciones binarias, ¿sí? Entonces me dan un conjunto cualquiera o un conjunto de un campo numérico y una operación. Recuerden que hay infinitas operaciones. Perfecto, muy bien. Me dan la ley de composición interna, me dan la operación y el conjunto de a dónde parte y hasta dónde llega. Perfecto. Primera propiedad, asociativa. Entonces me dice que para todo A, B y C perteneciente al conjunto A, se verifica para que se cumpla la asociatividad
de los dos lados de la igualdad me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Si no me da lo mismo, entonces digo no es asociativa. Perfecto, bueno, seguimos. Entonces, estrellita, entre paréntesis, estrellita A, B y C es igual a estrellita y A, entre paréntesis, estrellita B y C. Perfecto, si tiene que cumplir esto, entonces digo yo, es asociativa. Entonces me van a dar una operación, me va a dar el campo y yo aplico esto. Entonces, si cumple la ley de composición interna, que es monoide, y es asociativa, se dice que cumpliendo esas dos cosas nada más, es un semigrupo monoide asociativo. Perfecto, seguimos. Si es conmutativa, propiedad 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, también sigo con algo más de la asociatividad. Por ejemplo, tenemos la suma es asociativa, porque si yo lo pongo en distintos lugares a los números, de este lado del igual y de este lado del igual, y agrupo de distinta manera, cuando realizo las operaciones con la suma de los números, por ejemplo naturales, me va a dar lo mismo de este lado y de este lado. Hay operaciones que dan lo mismo y otras operaciones que no. Por ejemplo, la multiplicación también. Pongo distintos factores, ¿sí? Distintos números. Le aplico una multiplicación, la agrupo y del otro lado lo agrupo y me dan lo mismo. Pero la división no es asociativa, porque cuando voy a desarrollar esto, me dice que si lo agrupo de tal manera me da que es verdadero de este lado y si lo agrupo del otro no me da. Entonces no es asociativa. Por eso tenemos que saber qué operaciones vamos a aplicar y cuáles se cumple y no se cumple. Perfecto, vamos a la conmutatividad. Por ejemplo, si tenemos ejemplo, uno de los más fáciles, conmutativo es la suma, con los naturales o con los enteros también, cambiamos de posición y siempre me da lo mismo, de un lado del igual o del otro lado del igual. La multiplicación también con los enteros, cambiamos de posición, los factores y siempre me da lo mismo, pero la división no. Entonces tenemos que saber a qué campo numérico estamos aplicando o a qué conjunto estamos tratando esta conmutatividad. Y dice lo siguiente, para todo A y B perteneciente al conjunto A, se verifica que A, estrellita B, es igual a B, a estrellita, entre B y A. Entonces, de los dos lados del igual me tiene que dar lo mismo para que yo diga que es conmutativa. Perfecto. Vamos a la tercera propiedad, existencia del elemento neutro, que se simboliza con la E. ¿Perfecto? Bien. También se lo puede conocer, según el libro en el cual estemos estudiando, como identidad, ¿sí? Entonces, existencia del elemento neutro o identidad. Y dice, existe el elemento neutro perteneciente al conjunto tal que para todo A se verifica que A pertenece al conjunto A, entonces estrellita A y el elemento neutro es igual a estrellita E, el A es igual a. ¿Qué estamos diciendo? Que estos son iguales, y ambos tienen que ser iguales, se tienen que cumplir, ¿sí? Si se cumple eso, entonces podemos decir que existe elemento neutro o identidad. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir con lo siguiente. Existencia de inverso, ¿sí? Va a denominar la existencia de inverso con el A con un asterisquito arriba, ¿sí? Con una apóstrofe, ¿bien? O simétrico. Entonces podemos encontrar, en este caso, existencia de inverso o también en distintos libros del simétrico. Es lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuándo va a existir la existencia del inverso o del simétrico? Cuando exista el neutro. Si el neutro no existe, podemos decir no existe inverso, ¿sí? Hasta ahí. Pero una vez que tenemos la existencia del neutro y vamos a analizar la existencia del inverso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto sea igual y ambos sean iguales. Entonces puedo decir, ahora sí, estoy re segura que existe elemento inverso o simétrico, según lo llamen. Perfecto, entonces me dice, para todo A perteneciente al conjunto A, existe una prima perteneciente al conjunto A. Sí, solo si estrellita entre A y A' es igual a estrellita entre A' y A, que es igual al elemento neutro. Entonces, recuerden, debe existir el elemento neutro y después las dos igualdades que tenemos que hacer deben ser iguales. Si no son iguales, no existe, ¿sí? Entonces, no existe si no hay
a derecha o a izquierda, y a izquierda nos da lo mismo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a tratar regularidad de un elemento respecto de la ley de composición interna. Entonces, A es regulable respecto de estrellita y A pertenece al conjunto A. Entonces tenemos esta propiedad que debe ser igual a esta otra propiedad. Entonces, estrellita entre A y B debe ser igual a estrellita entre A y C, entonces B es igual a C. Vamos a aplicar estrellita, recuerden que es una operación, que la podemos llamar triangulito, cuadradito, cualquiera, ¿sí? Esa operación no se conoce, pero sabemos su estructura que tenemos que seguir. Cuando vayamos haciendo actividades van a entender eso de la estructura que tanto voy hablando, ¿sí? Bueno, ahora vamos, seguimos. La otra propiedad que se debe cumplir, porque las dos deben ser iguales, es estrellita es igual, estrellita entre B y A es igual a estrellita entre C y A. Entonces B es igual a C. Perfecto, se debe cumplir esto que sería regularidad del elemento respecto de una ley de composición interna. La regularidad es cancelativa o simplificable a izquierda y a derecha de los miembros de una igualdad. La regularidad depende de la ley de composición interna y como inversión depende del elemento, ¿sí? Existe el elemento que puede ser regulable si todos los elementos del conjunto son regulables, ¿sí? Respecto de la ley de composición interna, se dice que es válida la simplificación y la ley cancelativa. ¿Perfecto? Esto hay que saber todo porque después vamos a ir relacionando estos conceptos aquí, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué cosas tenemos que asociar, tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos ahora a otra propiedad, la 6, que dice distributiva de la ley de composición interna respecto de otra. Entonces tenemos dos operaciones, entonces tendríamos como una terna, el conjunto, la operación y otra operación más. Que acá está la operación circulito o puntito, como quieran llamar, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de esto? Que ambas tienen que ser iguales, que esto debe ser igual a esto, se debe cumplir, ¿sí? Entonces tenemos que circulito es distributiva respecto de ¿quién? De estrellita o asterisco. Y después que circulito, esta es a derecha y circulito a izquierda, es distributiva respecto de estrellita. Perfecto, y se cumple esto. Si las dos igualdades se cumplen, si yo esto lo llamo 1 y esto lo llamo 2, entonces se cumplen las dos, entonces puedo decir que es distributiva de la ley de composición interna, ¿sí? Respecto de otra ley. Entonces, si cumplen todas estas propiedades que he nombrado acá y todas estas propiedades, decimos que es anillo, ¿sí? Entonces dice, en un enunciado, en una prueba, nos dicen, a ver, decir si es anillo. Y bueno, si es anillo, ¿qué tengo que demostrar? Que es asociativa, que es conmutativa, que existencia de neutro, que existencia de inverso, regularidad de los elementos respecto de la ley de composición interna y también distributiva de la ley de composición interna respecto de otra. Todo eso debo analizar, ¿sí? Entonces ahora voy a comenzar con este cuadro sinóptico en donde agrupé las distintas propiedades para que ustedes sepan si agrupo tal cosa. Me están pidiendo decir si es grupo abeliano. ¿Qué propiedades tengo que analizar de esta? Porque todas no se analizan, tengo que analizar algunas. ¿Cuándo yo sé que es grupo esa estructura algebraica que nos dan y ese conjunto numérico que nos dan, ¿sí? Entonces, una vez que ya vimos las propiedades de las operaciones binarias que nos dieron un conjunto, que puede ser un campo numérico, un conjunto generalizado, una operación conocida, una operación que jamás la vamos a conocer, se desarrollan estas propiedades. Bueno, vamos al cuadro. Cuadro sinóptico. Entonces, si cumple la ley de composición interna, nosotros sabemos que el conjunto A, si generalizamos, yo elijo un conjunto A distinto del vacío, entonces va a ser monoide si al aplicar cierta operación paramos al mismo conjunto analizado. Entonces se llama monoide o semigrupo. Perfecto. Después, si además cumple la ley de composición interna y la asociativa, se llama ¿cómo? Se llama de la siguiente manera. Se llama semigrupo o monoide asociativo. Solo con cumplir estas dos que están acá. Perfecto. Después,
Si además cumple la ley de composición interna, la asociatividad y la conmutatividad, se llama semigrupo conmutativo. ¿Perfecto? Y si además cumple todas estas leyes que están acá, por ejemplo, ley de composición interna, asociativa, existencia de neutro, ¿sí? Y conmutatividad, se dice que es semigrupo con unidad, con identidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a existir esto? Cuando exista el neutro, ¿perfecto? Entonces, casi siempre esto que estoy haciendo de este lado no se pide, salvo que estén en un nivel superior, estudiando algo especialmente de matemática, en álgebra. Entonces esto se hace una acotación importantísima porque en un parcial nos pueden pedir. A ver, decime el monoide asociativo. ¿Qué era esa cosa? Entonces ahora ya sabemos lo que es. Entonces analizamos ciertas propiedades. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces ahora vamos a lo que sí se pide. Puede ser el ingreso a ciertas carreras o lo básico que se explica, ¿sí? Entonces, primero, sabemos que el semigrupo sí cumple la primer propiedad, ¿sí? Y la asociativa, semigrupo le dicen. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. ¿Cuándo es grupo? ¿Qué propiedades debe cumplir para ser grupo? Por supuesto, la ley de composición interna debe ser asociativa, que acá está la propiedad asociativa. ¿Qué más? Debe existir el neutro, que acá está la propiedad del neutro. Y debe existir, ¿qué más? Debe existir el inverso. Entonces, si existe el inverso, existe el neutro y la propiedad asociativa, decimos que es grupo. Solo esas tres propiedades debo analizar, ¿sí? Y la ley de composición interna, que ya sabemos que se cumple, porque al aplicar esta propiedad, seguimos trabajando en el mismo campo, en el mismo conjunto que nos dieron, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, te dicen, ¿pero es grupo abeliano? ¿Y qué es esa cosa? Bueno, que se cumpla una propiedad más. ¿Cuál? La conmutatividad. Entonces, si es ley de composición interna, asociativa, neutro, inverso y conmutativa, decimos que es grupo abeliano conmutativo. Perfecto, esto casi siempre se pide. Esto sería lo demás que se pide, pero es fundamental saberlo para ampliar nuestros conocimientos. Y recuerden que voy a hacer actividades al respecto de este tema. Igual, en el momento que desarrolles esas actividades, esto teórico, voy a dejar el enlace para que vayan, miren esto de las propiedades que he enunciado y tales cosas y acotaciones, pero recuerden que cuando vayan desarrollando las actividades también voy a volver a hacer ciertas acotaciones que por ahí me olvidé al momento de estar explicando tanta formulería, pero se va a entender todo esto cuando empecemos con las actividades en el próximo video. Entonces, nos vemos en el próximo video con las actividades al respecto de la ley de composición interna que se van a dar a partir de un conjunto y una operación conocida o totalmente desconocida. Nos vemos en el próximo video.